¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Les saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de Con Todo Respeto, este espacio de análisis de los temas que más polémica, controversia han generado en los últimos días. Enrique, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todas y a todos. Ya pasó el informe, ahorita vamos a platicar del informe del presidente. Y también es un día histórico y por eso Erika Loyo viene muy contenta. Erika, ¿cómo estás? Muy contenta, bienvenidas y bienvenidos. Y un día histórico, ¿no? A partir de la despenalización, el hecho de no criminalizar a las mujeres de este país, sobre todo a las de Coahuila, por el derecho a decidir sobre sus vidas, sobre sus cuerpos y a poder abortar. Por eso nuestro productor y nuestros camarógrafos nos cumplieron el honor de comenzar con el puño verde como símbolo de lucha de todas estas mujeres que gracias a ellas es que hoy tenemos este enorme precedente, ¿no? Así es que... Y creo, Erika, con una postura súper contundente desde el presidente Saldívar de la Corte y todos los ministros y las ministras. Contundente, pero además enriquecedora. Creo que generaron un debate durante 2 días con una serie de argumentos que disfruté muchísimo, particularmente, ¿no? En función de las reflexiones, de la racionalidad, pero sobre todo de la defensa de los derechos de las mujeres. Y creo que inédito el proceso, Enrique, Sí. porque además lo dividieron unas explicaciones y los posicionamientos de unos el lunes y para oírlos con calma, pararon la sesión y continuaron hoy, donde todo lo dieron tiempo, forma, claridad a los posicionamientos. La Corte pone el ejemplo como al presidente que dice, no, pues yo de eso no opino. O el gobernador aquí que dice, pues ya conocen mi opinión. Sí, ¿no? yo no opino esos temas. Hay que cuidar a la Corte porque, claro. A ver, yo creo que les podemos hacer muchas críticas a la Corte en su momento por los excesos en salarios, por el nepotismo dentro del Poder Judicial. Pero en términos de avance de libertades y derechos en este país, sería imposible pensar en lo que tenemos actualmente sin la Corte. Los matrimonios gays llegaron así, la legalización de la marihuana llegó así, en este momento la descriminalización de la interrupción del embarazo llegó por la Corte. Tenemos una clase política muy gallinita, Sí, de esta manera. por decirlo menos. Y los tribunales han sido los que han... Cosa chistosa, porque si te acuerdas, en la universidad siempre nos decían que el poder conservador era el Poder Judicial. En México los conservadores están en el Congreso y los liberales están en la Corte. Pues así un día sin duda histórico. Enhorabuena por la Corte, por el ministro Saldívar, que bueno, anda recuperando ahí el terreno perdido, el terreno que perdió con la pregunta, el terreno perdido cuando le dio largas aquello. No lo perdones tan rápido, Jaime, no lo perdones tan rápido. Cuando dio aquellas largas a decir si aumentaba si su se mandato quedaba o no. o no, Ahí va. Pero Saldívar siempre está a favor de esta agenda, eso es cierto. Ahí va. Siempre. Sí, la verdad es que ha sido muy congruente siempre, en ese tema. Bueno, vamos ahora sí. Tenemos que empezar hablando de este tema, la verdad que es súper trascendente, pero ahora vamos como cada semana a ver nuestro tuit nacional semanal. Y bueno, pues no podía ser otra cosa más que el papelón que hizo el líder de la bancada del PAN en el Senado, recibiendo a este tipo impresentable del dirigente de este partido radical de ultraderecha, Vox, de España, Enrique. A ver, Vox es la ultraderecha, y cuando decimos la ultraderecha es un partido que considera que las feministas como Erika Loyo son feminazis, que considera que los homosexuales están enfermos, que considera que cuando los españoles llegaron en el siglo XV a América venían a civilizarnos, a enseñarnos la cruz y que en realidad nos hicieron un favor, que en realidad no fue una conquista. Vox es un partido que cree que todos tenemos que tener armas en nuestra casa, así, de entrada. Vox es de los que cree que debe haber religión en las escuelas, es decir, hasta el PAN parece liberal cuando lo comparamos con Vox. Y creo que lo que hizo el Partido de Acción Nacional con esta fotografía es darle la campaña perfecta a López Obrador. Claro, porque en ese momento equipara durante 4 o 5 días, que ha venido hablando todos los días desde el viernes, equipara al PAN con Vox y dilapida el PAN lo que creo que sí había ganado en la última elección, que era colocarse como la oposición en este país. Bueno, al final es el segundo partido de este país. A ver, al interior del PAN hay... Se autoinmoló. Dentro del PAN hay muchos inconformes. Hoy pidieron perdón. Julen Rementería hoy pidió perdón.
Bueno, pero eso, la verdad, después de haberse pegado el balazo en el pie de la manera en la que se lo pegaron, andar pidiendo perdón, y en la época, todos los 2 días de deslindes de yo no, por favor, no me etiqueten así de esa manera, yo no dije. Bueno, es que flaco favor se hace, ¿no? Y flaco favor de cara también a la formación de la alianza opositora, que se supone que sigue vigente. Habría que preguntarle a los aliancistas qué opinan también de este acto, ¿no? En el que sus Le mete ruido a la alianza aliados, que va por empezando supuesto. ahí, y que es la gran expectativa de la legislatura. Yo coincido con Enrique, le dieron el mejor instrumento a López Obrador para seguir diciendo que la oposición está moralmente derrotada. Que está moralmente derrotada. Y para ¿no? empezar a minar desde hoy esta El alianza, camino ¿no? al Que es como el 24. gran reto de Andrés Manuel, de tratar de lograr los votos que no sacó en las urnas, Claro. agarrarlos de ahí. Le vas a decir al PRI, oye, pues no te da pena O al estar PRD, ahí. ¿no? O al PRD. ¿no? Oye, y la tontería del PAN ayuda a que el presidente tenga un discurso de que ya ven, la oposición en México es eso. Sí, Cuando claro, no es cierto. claro. Cuando sabemos que la oposición en México no son los radicales del PAN, No, porque no ni, llega siquiera, a ese- ni siquiera es todo el PAN. No llega. O sea, es una parte del PAN. La oposición es muy plural en este país, pero el presidente se va a encargar de decir todos los que estén de acuerdo con esa agenda son Vox. Así Ahora, es, pues bueno, va a haber Sí, mucho un de qué montón hablar de ese de tema. decir. Tenemos que pasar ahora a nuestro tuit local. Generó muchísima polémica, es la verdad, pues la demostración de la molestia que le generó al gobernador. Digo, naturalmente, el hecho de que el gobierno federal le haya mandado esto para hacer frente al regreso presencial a las clases, pues la verdad es que es ridículo, ¿no, Erika? Ay, a mí ese tuit lo disfruté mucho, por eso del no se hubieran molestado, algunos ¿no? pensaban que el era favor que fake. me hicieron, de verdad. Algunos pensaron que era fake el tuit, pero no. No, pues mira, de verdad es que particularmente sí me parece muy lamentable por parte de la Secretaría de Educación Sí, Pública. una cosa de vergüenza. ¿Cómo es posible que se haya atrevido a mandar esto como un aporte, ¿no? Para la lucha contra el COVID? Yo escuchaba hoy al secretario de Educación del Estado de Jalisco hablar incluso que ni siquiera les ha llegado el presupuesto federal para operar las escuelas de tiempo completo que son tan necesarias y que han demostrado Son ser neoliberales. una parte de la Son estrategia neoliberales. de cuidado fundamental, ¿no? O sea, entonces sí están operando, pero con horario normal, 12 del día, pero no con alimentos, no con horario ampliado. Y entre eso, más aparte, esta burla, de verdad es que el gobernador, yo Ay, como que creo le que falló sí allá tuvo Delfina razón. Gómez, ¿no? No creo que Bueno, Delfina se ella anda encargue muy de eso. ocupada por el tema del Es que dice diezmo. educación. A mí, más Educación. allá de esto que podría parecer hasta cierto punto anécdota, ¿no? En el sentido de que tal vez fue un error. No me imagino que a alguien en su sano juicio, por más 4T que sea, se le ocurre que con esto puedes Ni por atender los principios de a las- austeridad. Bueno. Sí, puede ser. Ahí sí. Hay que Tienes razón, preguntar, mejor hay que quitar meter la una tijera, todo lo solicitud de necesario. transparencia. Ahora, yo creo que te habla de lo improvisado. O sea, que al final, Ese es el el regreso a clases, ayer daba un corte Delfina, o hoy en la mañana creo que daba un corte Delfina, de cómo va el asunto de los contagios, van 88 contagios hasta el momento, pues es casi para ponernos a rezar, irnos a la Basílica de Guadalupe, porque con esta planeación, con este tipo de políticas para atender las escuelas, me parece que es complicado, que Así no haya es. más casos. Bueno, vamos ahora a lo que dicen las redes. ¿Qué opina usted de los temas que trataron aquí mis compañeros la semana pasada respecto a este debate de si se debe vacunar o no a niños y jóvenes menores de 18 años, como lo están pugnando, como lo están buscando algunos padres de familia que han decidido incluso ampararse? Y que no le gusta Gatell. Así es. Que no le gusta Gatell. Ahí porque dice que le quitan una vacuna a los mayores de 65 años no, cuando no, ya están no, todos qué vacunados. O sea, se supone que barbaridad. todos los o- que Qué están barbaridad. vacunados. o el presidente diciendo que es un tema de negocio de las transnacionales Ahora, que hacen las vacunas. Perdón, yo sé que para decirle a esta, pero la encuesta, pero la semana pasada Gatell dijo que ya estaba aprobada científicamente la vacuna para vacunar a personas de entre 12 y 18 años. Y ahora dice que no. Que no, así que es. así es Bueno, Gatell. aquí el Yo creo resultado que fue
su salario. Pues una mayoría, 86%. 86%. Que sí. A mí me parece que el salario que A le ver. estamos pagando a Gatell serviría para comprar más vacunas. Yo creo que. En contrapartida. Yo creo que Entonces, se lo mejor den. que se vaya. Nada más que ya no aparezca. Se lo den. Su salario, Sí, no ya pasa que- nada. Que se pero vaya de vacaciones. ya que se vaya. No, pero creo que el asunto preocupante es la desinformación. Entre 12 y 18 años ya están vacunando en todo el mundo. En todo el mundo ya están vacunando entre 12 y 18 años. Lo que no se ha aprobado todavía en tercer fase de revisión es a los menores de 12 años. Así Ahí es, pero todavía de no se ha 12 Pero aprobado. es la ya franja se que se hay están sector parando de en la México, población que ¿no? ya- Son que los ya se 200 está amparos que vacunando. existen ahorita. Poco más de Pero ¿por qué no 200 empiezas a dar amparos fechas y que ya? están ya a nivel nacional. Erika, empieza a dar fechas y ya. Bueno, es si que tú la dijo que semana en pasada octubre. dijiste que científicamente ya está aprobado, Claro, pues empieza a ya dar que a la fechas, se sabrá. acabó. ¿No? Bueno, el ejemplo nos los han puesto los chicos de 18 y más, ¿no? Que son los que corrieron a vacunarse y que tumbaron las plataformas y todo, pues los niños, por supuesto, ahí estarían los niños y las niñas, ¿no? Así es. Así es. Pero Bueno, bueno. pues ahí la respuesta, su participación a este tema que le pusimos a su consideración, el tema de las vacunas. Hay mucho más de qué platicar con usted a lo largo del programa. Hacemos una primera pausa y regresamos con todo respeto. Quédese. El presidente Andrés Manuel López Obrador rindió un tercer informe lleno de optimismo, sin autocrítica, donde asegura ha cumplido la mayor parte de sus promesas de campaña, lo que le ha valido cuestionamientos a lo que pintó como un mundo feliz. Estamos desterrando vicios y prácticas deshonestas en el gobierno, parar en seco tendencia privatizadora, minas, agua, hospitales, reclusorios y obras públicas, sentenció el mandatario, que lejos de explicar los videos de sus hermanos recibiendo dinero, remató que su gobierno ha terminado con la farsa neoliberal. Se ganó severas críticas al atribuirse como un gran logro de su administración las remesas que envían los mexicanos que laboran en Estados Unidos, por asegurar que se avanza en décimas en la inseguridad, cuando México está por alcanzar los 100,000 homicidios en 3 años, y además se viven los peores momentos en cuanto a feminicidios. El sexenio llega a mitad del camino, el tercer informe de gobierno, que creo que en la forma fue un informe, el de López Obrador, el de la semana pasada, un informe bastante tradicional, una recolección de datos, de estadísticas, de números, que de acuerdo a lo que piensa el presidente, pues de alguna forma fortalecen lo que ha sido su proyecto estos 3 años. La crítica, ya hablando más del fondo que de la forma, tiene que ver con si los datos eran reales o no, si realmente vivimos en ese México maravilloso que describe el presidente López Obrador, y también creo que un debate sobre ese aromita que alcanzamos a detectar de que el presidente como que se estuviera despidiendo, como estas frases de si me voy, pues ya cumplí, si se toca que se termine, pues ya llegué bien, es decir, tuvo mucho el tercer informe para analizar. Jaime, Erika. Me voy satisfecho, dice. Me voy satisfecho. Si me tengo que ir hoy, me voy satisfecho. A ver, es como difícil que encontremos en un informe de Andrés Manuel López Obrador algo nuevo, si da informes cada trimestre. Cada día. Y si lo vemos En todos la los días en la mañanera. A ver, es pedirle demasiado al presidente que diga algo nuevo. Articula distinto, enfatiza su narrativa. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que iniciara con temas energéticos, que son la gran asignatura pendiente de este país por lo errado que ha sido el manejo de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Pero para él Electricidad. es una victoria, Jaime. Para él, claro. Pero rescatar es que es su Pemex, la proyecto. comisión. pero él toma esa parte para parecer como el gran salvador de la Pemex, riqueza, de la soberanía, de lo que merece México. Entonces, es esta parte de cómo arma y cómo se autoasume y quiere venderse a sus clientelas. Entonces, creo que en ese sentido es un elogio a la retórica otra vez, no la receta, y luego dice que rompió todos los récords,
y remata con esta frase de eslogan, ¿no?, que vendió y que pues le sirvió ahí a los periódicos para titular el otro día el informe: tengan para que aprendan, liberales, tecnócratas, yo sí lo logro, ¿no? Pero yo también diría que niega el tercer informe el elefante que todos vemos en la sala de este país, que es el grave problema de inseguridad y el gran poder corruptor y de fuego que siguen amasando los grupos de la delincuencia organizada, el narco en este país, sin que en la conversación pública se diga nada, ni siquiera el presidente a mitad del camino. Creo que para mí eso es lo más grave. Erika. Pues particularmente yo en algún momento pensé que era un tono ciertamente conciliador, hasta nunca pensé que él hubiera escrito el documento, ¿no? Yo dije, alguien se lo escribió, él lo leyó, pero ahí venía el obús, pero el último, tengan para que aprendan, ese sí es de él, autoría, ¿no? Ahorita para que concluyas, Erika, pero se me hace que él lo incorpora. Sí, lo incorpora porque él, por está eso. en el discurso que no tiene nada que ver con eso, es mucho más conciliador. Así es. Y hasta le aplauden, porque seguramente muchos ya conocían el discurso, le aplauden en el momento. No, espérenme, porque me falta decir algo más, y es cuando suelta el famoso tengan para que aprendan. Su ronco pecho, ¿no? Porque siempre sale con una de esas. Yo particularmente lo decía la semana pasada, creo que coincido que no hay nada sobre el elefante blanco que todos estamos viendo en el medio de la sala, pero no es un informe que le haya hablado a las mujeres particularmente. Uy, ¿no? eso la tiene difícil. O sea, absolutamente borradas del discurso presidencial y de las acciones, salvo por el hecho de decir que sí habían aumentado poquito los feminicidios cuando tenemos una cifra histórica en términos de aumento. Pero que ahora sí se utiliza el protocolo para investigar. Él dice que ahora sí se utiliza el protocolo. La verdad es que también nosotras tenemos otros datos, ¿no?, con relación a los protocolos, a la forma en la que se investiga, etcétera, etcétera. A mí me parece que el hecho de reiterar que en su proyecto de nación la única parte identitaria que existe son los pobres y no ninguna otra más, me parece que es un borrado importante, ¿no? Ahora, el presidente es un gran estratega y acompaña el discurso y el informe con un libro que se llama A mitad del camino, ¿no? Que justo Genaro Villamil decía a principios de semana, ¿ya vieron? Tenemos récord de ventas en Amazon. Pues claro, porque todos queremos leer la sarta de mentiras que está diciendo para poder documentarlas. Y está ¿no? chismosón. Yo ya lo leí y está chismosón. ¿Ah, sí? Está chismosón, sí. Bueno, mejor préstamelo para que no gaste. O te mando una cuartilla con lo más importante, si quieres, para que te dediques a cosas más importantes. Pero me parece que es un gran estratega acompañar eso, porque Sí. además él sigue teniendo como esta talla de corte pseudointelectual que ha querido construir en torno suyo. Particularmente con este mensaje que si yo me tuviera que ir, me voy tranquilo. La neta es que no, por ningún motivo pensaría irse. Yo creo que es nada más ahí como una recetita, ¿no? A ver. Creo. Sobre ese tema, yo creo que él sabe que el sexenio empieza a mostrar síntomas Debilidad. de envejecimiento. O sea, al final, ¿no? Decían que lo que no haces el miércoles hasta la próxima semana. Sí, claro. Yo creo que él sabe que lo que pudo implementar hasta hoy es Ya lo que fue. pudo. Porque ya no tiene la misma mayoría, ya no la tiene. En la medida en que avanza el sexenio, comienza esto que los politólogos americanos llaman el lame duck, o sea, el pato cojo. Va perdiendo poder en la medida en que avanza el sexenio, naturalmente. Se empieza a hablar de la sucesión. Yo creo que claramente el poner En este a Claudia, caso es un ganso. Exacto, es un ganso cojo, digamos, es un ganso cojo. Y creo que por eso también este aroma de despedida, porque él sabe que puede hacer menos cosas de las que a él le hubieran gustado a esta altura del sexenio. Decía Jaime, faltó el tema de seguridad. Bueno, al que a mí me impresionó más que faltó fue el de pobreza. Bueno, a ver. No habló, decía ahorita la parte Habla identitaria que estoy de primero de acuerdo los pobres, contigo. pero no habla de combate a la pero pobreza. fíjate, tú revisa el discurso y métele la palabra pobreza. No existió la palabra pobreza. O sea, no la dijo ni una vez en el discurso. Cuando se supone que su eslogan era Primero los pobres. Y el Coneval te dio un informe demoledor con 4 millones nuevos de pobres y al presidente no le valió ni una frase. Me parece Pues, patético. Ahora, haciendo un balance. Primero el INEGI y luego el Coneval. No, pero es que el Coneval lo que hace es tomar los datos del INEGI, Sí, ¿no? sí, Es sí. de la encuesta del INEGI. Ahora, yo creo que tratando de llegar al punto intermedio,
Es cierto que el país no está bien en materia de seguridad. Creo que en materia económica estamos empezando a ver la luz al final del túnel después de 2 años difíciles, la pandemia. Ahora, tampoco estamos en Venezuela, como decía la oposición. Tampoco esto es Cuba. No estamos frente al comunismo. Tampoco es cierto que vivamos una destrucción social y política. Yo creo que ni ha sido un sexenio de grandes transformaciones en el país, pero tampoco ha sido hasta la mitad del camino el terror que en su momento la oposición señalaba que iba a ser. Sí, vamos, pero el primer planteamiento, la promesa central del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación era primero los pobres. Sí. Y voy a combatir a la pobreza, y en este país por primera vez vamos a reorientar el gasto, los presupuestos para apoyar a los de abajo. Y el resultado de Coneval pues te dice que no se logró eso. Pero aparte que ni lo digas en el que informe, el dinero siquiera no llegó a los más pobres, que en temas de salud descobijaste, en vez de tener a más gente asegurada y con servicios de salud, has descobijado a la gente en temas de salud con esa transformación del Seguro Popular al pero es muchas veces, Jaime, Instituto de Salud para el las Bienestar. expectativas, ¿no? Claro. O sea, porque al final, a ver, ha sido un gobierno malo, yo creo que en general sí, pero me parece que no ha sido lo desastrosísimo, terrorífico que en algún momento se nos dijo que lo que Vox vino a ver, lo que ¿no? Vox dijo, para decir y hacer un acuerdo contra el Claro, comunismo. a ver, tampoco creo que está muy lejano de lo que pasó con Enrique Peña Nieto en su sexenio en materia de seguridad, ¿no? Al final, bueno, es que también tiene puntos comparativos en 2 sexenios anteriores es cierto, profundamente lamentables. El problema es que cuando tú propones que vas a hacer una cuarta transformación de la vida nacional del Totalmente país, de acuerdo. en comparación con la independencia, la reforma, la revolución, pues casi cualquier cosa que hagas te quedas corto, ¿eh? Por eso, por ejemplo, lo del salario mínimo. Es cierto lo del salario mínimo. A ver, eso es y creo que es un éxito de su gobierno. La pensión de adultos mayores. La pensión de adultos mayores es un éxito de su gobierno. Iba a decir pequeño, no, yo creo que es un gran logro de la 4T Sí, haberse convertido en el primer gobierno que hace 30 años subió el salario mínimo 3 años consecutivos y lo ha subido casi en el 50%, van un 48%, desde luego que eso se tiene que reconocer, pero a ver, no puede presumir el tema de las remesas, por favor. Hoy lo de las remesas, qué ¿no? gracioso. Se rompió récord en remesas. No, espérame, eso no tiene nada que ver en las remesas, ¿no? Digo, al contrario. Es la gente que no tiene oportunidades aquí, que no se han generado y que tiene que irse. Lo señalaba Jaime. Todos estos récords mundiales, aprovechando los tiempos olímpicos que puso el presidente, ¿no? Récord en que no se caiga la bolsa, récord en que remesas, récord en inversión extranjera, récord. Es difícil escoger más indicadores neoliberales, ¿eh? Claro. Yo creo que es imposible, ¿eh? O sea, si tú te pusieras a ver cuáles son los 5 o 6 indicadores más neoliberales que existen. La inversión la extranjera. bolsa, el peso, la inversión extranjera. Sí. Ahora, yo sí creo, Erika, que manda un mensaje el presidente, hasta en la forma del informe, sobrio, distinto a los demás, con un lenguaje más tecnócrata, ¿no? Creo que manda un mensaje también a los poderes fácticos del país, como diciéndoles, no, el país no está tan mal, no está tan inestable, apóyenme, siento como una especie como de a ver, quedan 3 años, hagamos, no sé si estoy tratando de darle vuelta, pero... Yo creo que parte de los logros que hay que mencionar, yo sí diría que yo aprecio eliminar los privilegios, ¿no? Sí, y la ostentosidad en el poder de la clase política, la corrupción, ¿no? Pero, o sea, pues, no, ahora, si no lo haces combatiendo la corrupción, pues no es un camino. ¿Qué tanto está quedando en símbolos, Erika? Esa es que esa es la pregunta. Yo siento que el símbolo devora a veces al personaje. ¿Qué tanto está quedando en dejo la casa puesta Los para Pinos, que quien dejo llegue, Los Pinos, pero vivo en el palacio? Oye, por cierto... O sea, dejo el avión, pero claro, está ahí dilapidando dinero, y yo veo una serie de hechos en el gabinete donde esa austeridad no es la misma del presidente. Totalmente. Oye, por cierto, la banda tuitera encontró dónde está la región geográfica del PAN. ¿Dónde está el PAN? Es buenísima. A ver, dime dónde. A ver, Quiero lo encontramos. Y yo la verdad es que me siento ofendido
Pensé que le iban a poner en Madrid, pero no. Ya vi que lo pusieron aquí en el centro de México. Es, digamos, como el Bajío, el trópico del pan, que es como entre los 18 grados y los 21 grados norte, más o menos. Ahí alcanza a agarrar Jalisco y... Sí, Jaime, pero No, eso es pues, mentira. todo Jalisco. Le decimos a la señora de las casitas que el PAN en Jalisco no es un partido fuerte. O sea, ¿no? No, bueno, pero en términos de muchas ideologías muy conservadoras, ¿no? Puede haber los altos, ¿no? Oye, Claro, en los altos. PAN, en todos lados. MC, hay una gran cercanía. Claro. Ahí, A ver, pero eso ya Claro. tiene que ver con alianzas. Ah, sí, sí. Pero el Pero PAN, también el es lo que PAN, creen y Erika va a defienden, tener ¿no? 5 diputados de 38. Ya Bueno, esta ya no es pero- tierra panista. No, es Guanajuato, pues. No. Yo creo que sigue siendo como una tierra No, porque pintadita de la cierto tipo de entregaron color. a MC el PAN. La entregó a MC. Nos vamos al corte. Seguimos en Con Todo Respeto. Consumada la reforma 2.0 al sistema anticorrupción, los consejeros con todas sus obligaciones, pero sin derechos. Aunque descafeinada, salió adelante la reforma 2.0 del sistema anticorrupción, donde aún hay elementos a destacar como son la autonomía técnica y de gestión para la Contraloría del Estado y sus entes municipales, ampliación de facultades de los órganos internos de control, adición en el Código Penal de los delitos de defraudación fiscal contra el ambiente y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como un sistema de profesionalización de los servidores públicos. No pasaron los temas de dar más facultades al Consejo de Selección para que quitara a integrantes del CPS Anticorrupción, lo que podría prestarse a quitar a personajes incómodos, y la creación de una unidad de inteligencia financiera dentro de la Fiscalía Anticorrupción. Había un cuestionamiento porque se prestaría a persecuciones políticas. Además, se establecen los principios de rendición de cuentas, buenas prácticas, gobierno abierto y máxima exposición pública en la ley de compras. En casos de investigación para instaurar procedimientos de responsabilidad o auditoría, se permite a los órganos internos de control el acceso al sistema electrónico de compras gubernamentales. Pero queda en entredicho si los consejeros honoríficos les quitaron el salario. Responderán igual ante el compromiso. Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Efectivamente, la semana pasada el tema de nuestro sistema estatal anticorrupción estuvo ahí en el centro del debate. Primero porque el lunes fue este golpe al Comité de Participación Social por parte de la bancada de MC y sus aliados del PAN, de donde sale la iniciativa para dejar sin sueldo a las y los integrantes del Comité de Participación Social, que es pues la única esfera ciudadana del sistema estatal anticorrupción, que lo integran 6 dependencias públicas: la Contraloría del Estado, La Auditoría el Superior. sistema, la Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal Administrativo, el Instituto de Transparencia y el Poder Judicial. Bueno, ya estaba eso el lunes. El viernes llega la iniciativa que se supone iba a ser el dictamen producto de aquel ejercicio de Parlamento abierto que Dice. la presidenta de la Comisión de Participación y Sistema Anticorrupción de Justicia, bueno, no de justicia, era de responsabilidades. De responsabilidades. Mirza Flores, hoy flamante diputada federal, prometió a organizaciones académicas, empresariales, sociales, de pues legislar juntos con diputadas, las organizaciones sociales y fortalecer el sistema anticorrupción. La verdad es que muchos coincidimos que más que un avance fue un retroceso, Enrique. Sí, a ver, yo creo que esto es me parece el último clavo al ataúd del sistema anticorrupción. Y yo creo que las y los diputados aprovechan la debilidad del actual sistema anticorrupción, porque yo creo que sí tendríamos que hacer un corte de caja de lo que ha sido un lustro, más o menos 4 o 5 años. Iban a cumplir 4 años. 4 años de construcción institucional, de buenos sueldos, ¿no? De estructuras importantes para avanzar este modelo. Yo siempre fui escéptico del modelo del sistema anticorrupción porque no conozco en ningún país del mundo que exista algo así. O sea, a veces cuando veo que en México hacemos cosas como medio extrañas,
Me pongo a ver, ¿en qué lugar del mundo que sí combate la corrupción tiene un modelo como el nuestro? Y me doy cuenta que en ningún lado, ¿no? Que realmente aquí pues, insistimos en meter ciertas cosas, instituciones. Y bueno, había que dar el beneficio de la duda al sistema anticorrupción, pero me parece que 4 o 5 años después está demostrando que no tiene ningún avance. Yo no veo ningún avance realmente. De la corrupción del sexenio pasado, nada. De la corrupción del actual sexenio, nada. Un fiscal anticorrupción que no cuadra una carpeta, pero ni de broma, o sea, y yo también apoyé a Gerardo de la Cruz desde el principio, cuando incluso un hermano de un diputado, en ese momento Augusto Valencia, se propuso para encabezar la fiscalía, me parecía que no podía ser el fiscal. Es decir, siempre ha habido un apoyo de parte de la prensa, de una parte de la academia para la construcción del sistema anticorrupción. Me parece que ha quedado corto y que esta reforma lo único que hace es certificar que se acabó. Se acabó el sistema anticorrupción. A ver, yo creo que el mismo golpe al CPS lo permite. Claro. Un sistema estatal anticorrupción, yo lo escribía, sin espíritu de cuerpo, desarticulado, cada quien por su lado. Yo nunca oí que se pronunciara el fiscal anticorrupción, el auditor, la de transparencia, la contralora, en decir, hey, no toquen al CPS, este es clave, no. Calladitos, ¿no? Llévenselos, ¿no? Se acabó. Claro. Pues yo creo que no hay mucho más que decir sobre esto, ¿no? Finalmente consumaron algo que pues ya traían entre manos, ¿no? A mí me parece que en esto también es ridículo que sigan intentando legitimar las iniciativas que ya tienen, ¿no? A partir de los ejercicios de Parlamento abierto. Hay que tener un poquito más de seriedad en estos temas porque que no se tiene que jugar porque lo así que vamos a debatir de ahora en adelante sí necesita como de quien se deja. Sí, claro. Porque muchos empresarios han caído en este juego permanentemente. Por supuesto. Y cuando tienen que levantar la voz en distintos temas ya no lo hacen. Claro. Ya no lo hacen. Y ese juego perverso, qué bueno que lo anotas y lo dejas muy claro, ya se tiene que acabar porque estamos de cara a debatir enormes, profundos temas que no deben de desencontrarnos y la estrategia de Parlamento abierto tiene que tener seriedad, ¿no? Sí. A mí particularmente me parece eso. Segundo, pues nada, el último tiro que tenían que darle al sistema, coincido un poco con que los resultados no tienen pues como mucha claridad, ¿no? Creo que hubo una embatida muy fuerte sobre el Consejo desde hace tiempo atrás. ¿Con el comité? Sobre el comité. A ver, queda en el aire este sentimiento de revancha, ¿va? Voy por ustedes, les quito el sueldo porque me criticaron cuando impuse a los consejeros de la Judicatura. Que eso está mal. La semana pasada incluso propusimos a este diputado, ¿no? ¿Cómo se llama? Hurtado. Del PAN, Hurtado. Bueno. Hurtado. Pero también creo que los integrantes del comité nunca nos dijeron con claridad qué hacían. ¿Qué hacían? Yo a veces los veía más como opinócratas o como comentócratas que realmente en labores que tuvieran que ver con el combate a la corrupción. Yo del comité de participación hubiera extrañado hacer una labor más pedagógica, social, de lo que significa la corrupción. ¿Cómo la vamos a combatir? O ser un poco más pivote de este sistema. No, claro, ¿no? y que yo lo veía como quien supone, quien marca el horizonte, para acá vamos, claro. ¿No? Y me parece que al final no lo hicieron. No, y tú decías, lamentable. El año pasado los terminaron con el asunto de los magistrados, el fraude de los magistrados en el Congreso, se fueron contra ellos y lograron su silencio. Porque este año ya sí los intimidaron. No levantaron la voz para nada. Sí hubo intimidación y pum, los entraron y vámonos. A ver, yo diría que si hace falta, yo creo que hace falta acompañar pero por eso se les paga. La lucha de lo que venga, porque también se le tiene que subir el precio a los diputados y a las diputadas y que no sepan que van a hacer lo que se les instruye sin que nadie diga nada. Claro, totalmente. Creo que por eso siguen siendo estas decisiones a espaldas de la gente, porque luego los diputados y las diputadas no tienen un costo. Hacen y deshacen y nadie dice nada. Pero porque a la gente no le importa. Es lo malo. Ese es el asunto. Porque este comité que debía de ciudadanizar el sistema anticorrupción no hizo esa chamba. No lo hizo. Entonces la gente no lo conoce. De verdad, yo he hecho preguntas a audiencias, nadie tiene ni idea de qué es el sistema anticorrupción y son 4 años, Jaime. Eso faltó. Son 4 años. Eso faltó. Nadie va a cuidar algo que no conoce. Pero también hay que preguntar si tenían insumos para poder hacer esa labor. También. Que esa es otra cosa, ¿no? Para que también luego, puedas hacer, a ver, hay una resistencia total de nuestra clase política y gubernamental a ser fiscalizados y a tener modelos anticorrupción que sirvan y que luego los amenacen. Digo, hay también toda una estrategia ahí por debilitar esos modelos, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, también hay que avanzar desde la sociedad civil para ver pues cómo articulamos más esfuerzos y se defienden esas iniciativas que, pues, en este caso yo creo que vamos a tener que
Empezar de cero otra vez. Otra vez. Otra vez. Empezar de cero. Otra vez. Pues sí. Y ya Ahora. ni siquiera hablar de ciudadanizar los órganos, ¿no? O sea, porque parece que no funciona. No, bueno, sigue el debate sobre la fiscalía, que la fiscalía sigue siendo más o menos lo mismo. Aquel que tema hace. también, toda aquel temperada. tema Fiscalía también, que sirva. aquel tema también de la propuesta de la fiscalía que sirva, Pues sí. Sí. que había una petición central, que la fiscalía no, sea claro. independiente. Tampoco caminó nunca. Tampoco caminó. Y tampoco se hizo de parte del Comité de Participación una crítica constante a eso. Porque acuérdate que iniciando el sexenio se reunieron con el hoy fiscal, con General Octavio Solís, analizaron creo que eran 20 y tantos puntos de fiscalía que sirva, se aceptaron creo que todos menos uno, que fue la designación, y nunca se le dio seguimiento Nunca, a eso. Socialmente con nos dijeron, oigan, implementación. nos fuimos a la fiscalía y nos dimos cuenta que no sirve esto y lo otro. Nada. Oye, Entonces, pero perdón que meta esto otra vez porque estoy muy contenta. Dale, Erika. Pero mira, es que yo sí creo que hay que mejorar los mecanismos de participación social en el ejercicio parlamentario. Yo creo que eso es lo que está de fondo en este episodio. En el fondo, eso es algo que esta nueva legislatura tiene que mejorar, porque no solamente se trata de hacer foritos para legitimar o para que vayan a la foto, perdón, con todo respeto, dejen de ir a la foto, a los foros, vayan y pongan sobre la mesa ponencias, trabajen sobre mesas de trabajo. O atiendan las ponencias de los con expertos. la ley de víctimas, ¿no? Como la ley de desaparecidos. Si ese ejercicio hubiera sido igual para todos los demás, estaremos hablando de otra calidad de tema que legislatura. viene, Y el interrupción tema de que embarazo. viene, que es la legalización del aborto, pues Uy, eso también les va a costar un trabajo pero aquí requiere a las de eso, bancadas. Uf. requiere altura de miras, requiere sentarte, no a gritarte, no a dialogar, no a dialogar gritando ni faltándote al respeto, sino a conversar. Una conversación basada Ahora en los podemos, Erika, principios que porque los ministros Yo colocaron. me imagino, si quieres hacer un ejercicio de parlamento abierto con la interrupción del embarazo, que tienes que poner a CLADEM Claro. y al Frente Nacional de la Familia. Por supuesto. Yo no me imagino pero cómo tiene que haber. puede haber ese CLADEM y el Frente de la Nosotros Familia. nos sentamos con las No, bueno, ahí, organizaciones wow. que eran más No, es conservadoras lo que debe y pasar, pero reacias en la dices- interrupción legal del embarazo, y los diálogos fueron totalmente respetuosos. Nadie se faltó al respeto, nadie se volvió loco ni loca, todo el mundo entendió de qué estábamos hablando, porque necesita un objetivo, una explicación, y lo que viene necesita eso, pero disposición de escucharnos. Creo que para lo que viene en Jalisco, en ese tema que ya anunció la Susana de la candidata Rosa. de Futuro, la diputada electa de Futuro, es una buena noticia lo que sucedió hoy en la Claro, Corte. por supuesto. Y Es un eso, respaldo, por a la supuesto. luz Por de eso, supuesto. puede ayudar muchísimo el debate que se dé aquí en Jalisco próximamente. Vamos a cerrar este episodio de Con todo respeto, este segmento, con la gustada sección de Póngale el nombre. Los curadores más experimentados de Con todo respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Toma esto, Real Academia Española. Ahora sí, el pie de foto. Toma esto, Real Academia Española. Por la H y la Z de Toma España. esto. Es que viene de... Tenga para que aprenda. Tenga para que aprenda, Real Academia Española. Ahí esa era está. la que iba a Tenga para que decir. aprenda, Real. No, tenga para que aprenda. Ya, se Tenga quedó. para que aprenda la Real Academia. Sí, porque también el Porque líder es de Vox México. puso México con J. México. Bueno, Yo le pondría espanto con Z. Espanto. Qué espanto, ¿no? Con H. ¿No? Qué espanto. qué espanto. Bueno, nos vamos a la pausa. Con todo respeto, quédese con nosotros, volvemos para el cierre. Venga, para que aprenda. Bueno, se tiene que cerrar en septiembre uno de los vertederos metropolitanos más importantes, el de Laureles en Tonalá, y parecía que la alternativa iba a ser el vertedero de Tala, pero el viernes de la semana pasada el gobernador dijo que no, que escuchaba a los pobladores de Tala y por lo tanto no va a ser el vertedero ahí. Y hoy Pablo Lemus anunció que se está explorando con los alcaldes salientes y entrantes de la zona metropolitana de Guadalajara
3 posibles locaciones, ya no para tener un gran vertedero metropolitano, Jaime, sino para tener, digamos, 3 medianos. Así es, primero dijo 2, ¿no? Igual mañana dice 4, ¿eh? Pero bueno, y de a ver. 2 se hicieron 4. A ver, el tema ahí es un problema grave que tenemos desde hace años con el tema del manejo de la basura. Es una grave asignatura pendiente que tenemos. La verdad es que somos muy malos para manejar el tema de la basura. Se tenía esta alternativa de tala, creo que se le dio un muy mal manejo y se pierde una buena oportunidad técnica que había ahí, pero que por el mal manejo que se dio se hizo mucho ruido, pero los expertos decían, a ver, el sitio está bien, pero algo pasó ahí, perdimos tiempo, perdimos dinero, pero algo podemos rescatar y es que los ayuntamientos vuelvan a asumir su responsabilidad de manejar el tema de la basura y dejen de dárselo a una empresa privada que como Capsa Eagle, que ha manejado 30 años la basura en esta ciudad, tiene y nos va a dejar el problemón en Laureles, que afortunadamente este gobierno, el gobierno de Enrique Alfaro, se comprometió hace un par de años a iniciar en el 2021 el cierre, que no va a ser este año. Vamos a durar años. Las inundaciones en Guadalajara, que veamos que los municipios le quitan la concesión a Capsa. No, Capsa parece eterno. Erika. Sí, a mí también me parece eterno. Mira, yo creo que es una buena decisión. Yo no, perdón, pero no escuché a Pablo Lemus en esta lógica. Me había quedado con que eso se iba a la agencia metropolitana con Mario Silva. A mí me parece que incluso meterlo ahí en esa discusión tiene sentido. Y es obligación del Instituto Metropolitano de Planeación. Es que ayer hubo una reunión, Erika, hubo una reunión en Casa Jalisco en la tarde con los alcaldes centrales y con Mario Silva. Donde hablaron precisamente de esta opción, porque ningún municipio quiere asumir el 100% de la carga de la basura. No, pues es mucho más cómodo. Entonces, ¿a qué se mejor que se vaya a Tlajomulco. Es parte de la dotación de los servicios públicos que tienen que dar por ley. Lo que no quieren no es tanto ellos, Erika, sino la ciudadanía que vive al lado de sus vertederos. Claro, ¿Qué es lo que pasó con Laureles? A ver, pero en ese sentido, donde digas que va a estar, va a haber problema. Va a haber problema. Por eso Tala parece una buena propuesta, pero siempre va a haber resistencias. Así es. Bueno, pues también habrá que ver cómo lo plantean, con qué tipo de infraestructura, porque si tú te acercas a los Laureles, todo está al aire libre, ¿no? Y nadie quiere que ese tipo de poca infraestructura es la que esté al lado de tu casa. A ver, hay un punto ahí. Me parece que ahí hay que dar un debate también de Hay un altura, punto ahí a favor tecnológico. de la postura de Pablo Lemus, porque Zapopan hace 5 años, ya en su ejercicio, recupera el basurero de Picachos de Zapopan, que tenía una empresa privada. Sí, sí. La recupera Zapopan y lo que me dicen los que saben de ese tema de basura es que ha mejorado muchísimo Picachos. Ahora que lo retoma el ayuntamiento a como estaba cuando... Sí, pero Picachos no puede... Picachos es un basurero municipal. Municipal. No es un basurero metropolitano, ¿no? Como pero para si decir toda la basura a Picachos. No. Y aparte ya dijo Pablo Lemus que no, que ni piensen en Picachos. Es que no hay una visión metropolitana, Erika. Al final, cada municipio defiende su Pero ni siquiera cosita. del manejo de residuos. También esa es otra. O sea, la basura para esta ciudad y para el área metropolitana es solo un problema y al que hay que dentro del tropiezo del caso Tala, lo que yo creo que nos puede ayudar es que Capsa Eagle, esta empresa gigante, pierda predominancia, porque ya se estaba frotando las manos de manejar. Las campañas, Jaime. Paga las campañas. Sí, ese es el tema. Esa ¿Por parte qué crees que de pronto, sin hacer las cosas bien, recogiendo en Guadalajara 3 veces la basura, el Cabildo le pasa 15 años más 15 de años concesión? más. Sí. Maravilla, ¿no, Erika? Es maravilloso. Por cierto, esta semana el gobierno de Jalisco le respondió a la Universidad de Guadalajara y le dijo, ¿quieres 240 millones de pesos? Pues ahí tienes un fideicomiso de 1,000 millones. Búscale. Mañana se reúne, Jaime, el Consejo General Universitario para debatir el tema y ver si va a poner una controversia constitucional. Sigue escalando la tensión, ¿no?, entre el gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara para esta respuesta que da el lunes, ayer, el titular de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado y la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, en el sentido de no violó la autonomía, no registraste a tiempo esa lana para gastarla en el museo y tienes un guardadito de 1,000... Ese no es guardadito, ¿eh? De 1,000 millones. De 1,000 millones que hoy enfatiza, o ayer enfatizó el gobernador así de manera muy, muy especial en la rueda de prensa,
pues el tema es que sigue escalando el tema y yo creo que mañana en el Consejo General Universitario se tendrá que dar una respuesta Veremos la explicación. jurídica. Yo creo que la universidad ya debió de haber dado una respuesta. Sí. Porque fue ayer una acusación de que hay 1,000 millones de pesos en un fideicomiso. Yo creo que si hoy o ayer hubiera dado la respuesta, es para esto. A ver, ¿no? Igual es para algo, ¿no? Y si sumas el episodio del miércoles pasado, cuando los incondicionales de Movimiento Ciudadano, muy allegados al gobierno estatal, en el Poder Judicial, empezando por el presidente Daniel Espinosa Licón, Iván Novia, el consejero de la Judicatura que impusieron en junio del año pasado, pues yo sí leo que la escalada sigue creciendo y que hay una decisión de la Universidad de Guadalajara de que no haya tregua. En todos. De los dos lados, de que no haya tregua, ¿no? Erika. Pues a mí me parece lamentable. Yo particularmente no puedo opinar mucho porque yo soy parte de la Universidad de Guadalajara y me parece que no es válido, ¿no?, externar una opinión en este sentido, pero yo particularmente creo que el Consejo General Universitario el día de mañana, miércoles, tomará una determinación. Quizás ahí mismo sea cuando tomen la explicación de lo que tenían ahí observado, ¿no? O, no observado, sino que les dijeron que tenían guardado. Y digo no observado categóricamente porque esa palabra se utiliza mucho cuando hay auditorías, ¿no? Sí. La observación de los recursos. Entonces, Para solamente meter la controversia, digo creo así. que nos va a servir Yo creo que sí. para saber si se violó o no se violó la autonomía y qué tipo de acciones puede tomar el gobierno y qué tipo de acciones no puede tomar el Y gobierno. también es un debate muy sano, Yo ¿no? creo que está bien que los jueces, a todos los incluso, gobiernos les quede claro. Ojalá llegue hasta la Corte, porque será no solo una resolución para Jalisco, Para sino en todas general las para todas las Sí, bueno, universidades universidades. públicas. porque Ojalá. nuestra corte local no creo que esté actuando No, y de aparte- manera muy independiente. Y que aparte digamos. nuestra Corte local no puede interpretar la Constitución. No, Así no, es, no puede. le toca. Pero sería interesante que llegue hasta allá y que la Corte diga, ¿sabe qué? El gobernador se extralimitó, no podía hacer eso. Y yo o creo ¿sabes qué? Sí puede hacer eso. que eso sería maravilloso porque hubo muchos comunicados de respaldo de muchas universidades de las CIES, de la red de ANUIES y demás, con muchos rectores de peso que también verían y pensarían, oye, pues ojalá y llegue esto hasta allá para que entonces a todo mundo en el país le quede claro, ¿no? Claro. ¿Cómo nos fue con la neta no de esta semana? Esta semana el premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público es un empate técnico entre Olga Sánchez Cordero, Jesús Hurtado y Martí Batres. ¡Enhorabuena! No, eso no. Bueno, hay que decir que estuvo muy bueno. Estuvieron las tres muy buenas porque eran tres que habían cometido graves errores, Pues Erika. sí. Pero al Oye, final, pero es que de 33.3, 33.3, no, ahí hubo mano negra, no se crea. Pues sí, ¿no? ¿Con quién nos vamos, estimado Jaime, con la neta no esta semana? A ver, yo voy a proponer a los tres alcaldes metropolitanos, a los funcionarios del gobierno del estado que tengan que ver con el mantenimiento de la infraestructura hidráulica de estos municipios, porque lo que vimos el viernes en Tlaquepaque, otra qué vez en terrible, Zapopan, ahí en sí, Miramar sí, y sí. todas las colonias aledañas al Bosque de la Primavera, y lo que vimos en Tonalá, en toda esta zona de las ladrilleras, la verdad es que Tremendo. es inaceptable cómo las colonias más marginadas, la gente que menos tiene, pierde todo en una lluvia. Ayuntamientos Por esas metropolitanos, inversiones. entonces. Erika. Yo me voy con el titular de la Secretaría de Seguridad que rechazó la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por haber mostrado el caso de la salida ilegal de las mujeres presas al reclusorio varonil, a albercadas y fiestas y todo eso. Me parece que se la ganó. Salieron 23 veces entre marzo y agosto. Qué bonito. Regresaron las reas con aliento alcohólico. Gravísimo Y el dicen caso. que era normal, que así se hace. Y hay testimonios Gravísimo que caso. hablan de prostitución, ¿no? O sea, nos llevaban a prostituirnos y Y- nos pagaban con tarjetas de teléfono. Y yo propongo al Congreso por esta, en general, ¿no? Bueno, pero más bien, ¿qué tenemos aprobando? Todos la aprobaron, ¿no? La del sistema anticorrupción. Al final, Sí. Casi, termina casi. muy bien esta legislatura, ¿no? Una de las peorcitas. Terrible, terrible. Una de las peorcitas que nos ha tocado. Yo creo que lo mejor de esta legislatura es el buzón de quejas. Yo creo que lo mejor de esta legislatura es el 31 de octubre. Bueno.
cuando se termine. Muy Cuando bien, se acabe la termine. legislatura. Bueno, la apuesta de esta semana, ¿cuál fue? La apuesta de esta semana fue: ¿cuánto tiempo va a durar el tercer informe de Gobierno de México por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Enrique Tusain dijo que 45 minutos, Erika Loyo 1 hora, David Gómez Álvarez 50 minutos, Diego Petersen 1 hora con 10. Y pues ahora sí que nadie le atinó. Poquito más de una 20. Y nos vamos con la apuesta de esta semana, que es si la Universidad de Guadalajara va a poner o no una controversia por el asunto de la resignación de los 140 millones de pesos. Erika. Yo digo que sí. Yo creo que mañana va a ser el principal acuerdo del Consejo General Universitario. Sí, los tres. Ahora sí que vamos en pleno. ¿Le atinamos los tres o le fallamos O nos los tres? Como la corte. Nos vamos. Hasta la próxima, en Con todo respeto.